¿Recuerdas las dos grandes promesas que Dios le hizo a Abraham? Primero dijo, haré de ti una nación grande. Dios cumplió su palabra. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, cuyas familias se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Dios también dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios cumpliría esa parte de su promesa también. Al trabajar con esta nación especial y a menudo rebelde, Dios quiso mostrarles a todos los pueblos de la tierra cómo es Él y cómo los pecadores pueden acudir a Él. Cada vez que Dios protegía a esta nación, protegía sus planes de bendecirnos a ti y a mí, porque era de esta nación que vendrían los profetas, las santas escrituras y el Salvador prometido. El plan secreto de Dios seguía avanzando. Alrededor de 1500 a.C., Dios llamó a Moisés, un descendiente de Abraham, para ser su profeta. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Dios también lo usó para librar a los 3 millones de descendientes de Abraham de 4 siglos de esclavitud. Dios mismo les guió a través del desierto hostil, con una columna de nube para ofrecer sombra durante el día y con una columna de fuego para ofrecer luz de noche. Por su brazo poderoso, abrió un camino de escape para ellos en el Mar Rojo. Les dio pan del cielo, agua de una roca, y los trajo hasta el monte Sinaí. Allí, al pie del monte, Dios dijo al pueblo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que esta nación fuera santa, separada para Él y diferente a las naciones de alrededor. Sin embargo, el pueblo no entendía lo que significaba ser santo. No se veían como pecadores necesitados. Pensaban que, de algún modo, podían ganar el favor de Dios. Para darles una lección sobre su ira ardiente contra el pecado, el Señor descendió entre temblores de tierra, llamaradas de fuego y el estruendo de una trompeta. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz de trueno. Dios le había dado a Adán una norma. Estaba a punto de darle 10 a esta nueva nación. La mayoría de la gente creía que era lo suficientemente buena para ser el pueblo de Dios. Así que el Señor le dio los 10 mandamientos, primero desde el monte Sinaí con voz de trueno, y después escritos en 2 tablas de piedra. Leamos los 10 mandamientos. Número 1. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Número 2. No te hagas ninguna clase de ídolo, porque yo soy el Señor tu Dios. Número 3. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Número 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6. No mates. Número 7. No cometas adulterio. Número 8. No robes. Número 9. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Número 10. No codicies su esposa ni nada que le pertenezca. El Señor le dijo a Moisés que debían obedecer las 10 normas a la perfección. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley.
¿Cómo crees que se sentían las personas después de escuchar estos 10 mandamientos? ¿Crees que aún pensaban que eran buenas? ¿Y tú crees que eres lo suficientemente bueno para vivir en el reino perfecto de Dios? Lee otra vez la norma número 1. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Siempre pones primero a Dios? Si no es así, no has guardado esta ley. Lee la 5. Honra a tu padre y a tu madre. Si has desobedecido alguna vez a tu padre o a tu madre, eres culpable ante Dios. Ahora mira la norma 8. No robes. Si alguna vez te has llevado algo que no es tuyo, o has hecho trampa en un examen, has quebrantado esta ley. ¿Has mentido alguna vez? Entonces no has obedecido la norma 9. El último mandamiento nos dice que está mal incluso querer tener lo que le pertenece a otra persona. Dios ve el pecado en nuestro corazón. ¿Cuántos pecados hicieron falta para arruinar la relación de Adán y Eva con Dios? Solo uno. La exigencia de Dios de perfección no ha cambiado. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Dios es santo y no puede ignorar el pecado. ¿A ti te gustaría compartir una habitación con el cadáver descompuesto de un cerdo? Nuestro pecado es así para Dios. Rociar perfume sobre el cadáver no purificará la habitación, y ninguna cantidad de esfuerzo puede purificar nuestros corazones. Un espejo me enseña la suciedad en mi cara, y la ley de Dios me enseña el pecado que hay en mi corazón. Así como el espejo no puede limpiar mi cara, los 10 mandamientos no pueden limpiar mi corazón. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Por muy buenos que nos creamos, no somos lo suficientemente buenos para vivir con Dios en el cielo. Necesitamos un Salvador. Los 10 mandamientos dieron a la nueva nación un criterio claro del bien y del mal. Eso fue algo bueno, pero la ley de Dios también trajo malas noticias. Mostró al pueblo que tenía un problema muy serio. Debido a sus pecados, todos debían morir y ser separados de Dios. El Señor seguiría aceptando la sangre derramada de corderos, toros, machos cabríos y tórtolas para cubrir sus pecados. El mismo día que Dios dio sus 10 mandamientos con voz de trueno, también dijo a Moisés: háganme un altar y ofrézcanme sobre él sus holocaustos. ¿Ves a Moisés con la mano sobre la cabeza del cordero? ¿Ves a la gente extendiendo sus manos hacia el cordero? Creen a Dios y su camino de perdón, y por eso sus pecados son cargados sobre el cordero inocente. Después, el cordero sería sacrificado sobre el altar. La sangre derramada cubriría los pecados del pueblo. Luego el cuerpo del animal se quemaría hasta quedar reducido a cenizas. Aquellas cenizas mostrarían al pueblo lo que Dios había hecho con sus pecados. Habían sido perdonados. Pero este sistema de ofrecer la sangre de animales por el perdón de pecados solo era una ilustración de lo que Dios realmente exigía. El sistema bajo la ley de Moisés era un anticipo de lo porvenir, no las cosas buenas en sí mismas. Se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero, en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Los animales no fueron creados a imagen de Dios. El valor de un cordero no es igual al valor de un hombre. Así como no puedes llevar un coche de juguete a un concesionario y ofrecerlo como pago por un vehículo real,
Asimismo, la sangre de un cordero no podía pagar el alto precio exigido por la ley del pecado y de la muerte. Hacía falta un sacrificio mejor. Aunque los sacrificios de animales no podían quitar la deuda de pecado, ofrecían a los pecadores una ilustración de aquel que sí podía quitarla. Al acercarse más y más al momento de la llegada del Salvador, el Señor les dijo a sus profetas que escribieran muchas más profecías sobre este Mesías Rey. A continuación, se presentan algunas de esas profecías. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Pero de ti, Belén, saldrá el que gobernará. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Porque nos ha nacido un niño, y se le darán estos nombres: Admirable, Dios fuerte, Príncipe de paz. Su Dios vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo. Como cordero fue llevado al matadero. Me han traspasado las manos y los pies. El Salvador prometido venía. Pero, ¿cuándo? ¿Y quién sería? ¿Cómo se cumplirían estas profecías?